Gracias, Señor Jesucristo. La verdad no tenemos con qué pagarte tanto amor derramado hacia nosotros. No entendemos por qué, a pesar de nuestros errores, nuestras equivocaciones, a pesar de nuestra infidelidad, Señor, hacia ti, tú nos sigues teniendo en cuenta, Señor. Tú sigues teniendo planes con cada uno de nosotros. Quizás no hemos hecho nuestra labor durante muchos años, pero queremos en este tiempo, Señor, resarcir todo lo que no hicimos y comenzar a funcionar en el reino de Dios. Perdónanos porque nos hemos preocupado mucho por los afanes de la vida, Señor, por el tener, por el conseguir, por el lograr, y poco o nada hemos hecho, Señor, para el reino tuyo. Pero yo sé que esta palabra, Señor, que tú tienes para nosotros en esta noche, va a cambiar nuestra manera de pensar, Dios. Como bien lo expresó el apóstol Pablo, cambia tu manera de pensar para que así mismo cambies tu manera de vivir. Yo te pido, Señor, de una forma muy especial, que este remanente que va a escuchar esta palabra, Dios, lo hagan con la actitud correcta, lo hagan con la mayor disposición, porque seguramente que esta palabra va a transformar la vida de muchos que la escuchen, Señor. Pero así como nos hablaste hace 8 días, no basta simplemente con escucharla, necesitamos entenderla para ponerla por obra, Señor. Háblanos en esta noche. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, pónganse cómodos, sean todos y todas súper bienvenidos en esta noche. Yo no sé qué es sentirse embarazado de un bebé, pero sí siento que es estar embarazado de una palabra que uno quiere sacar ya. Esta palabra es una palabra supremamente especial y yo les ruego el favor que prestemos mucha atención, porque esta palabra va a transformar nuestra vida. De hecho, tengo que reconocerlo, tengo que confesarles que gracias a Dios me permitió preparar este tema para que mi vida fuera cambiada. Y yo he orado para que así como Dios a través de esta palabra que me la dio ya, también cuando yo la suelte, cuando yo la entregue, cuando el Espíritu Santo comience a ministrar sus vidas, sus corazones, también sean cambiados, sean transformados. Una de las tentaciones que uno tiene como predicador es que cuando uno está leyendo la Biblia y siente dar un mensaje, uno dice, no voy a dar ese mensaje porque yo ya lo di. Y uno piensa como predicador, para aquellos futuros predicadores, uno piensa que la labor de predicador, el trabajo de predicador es siempre darle una palabra fresca, una palabra nueva a las personas. Durante mucho tiempo pensé eso, yo dije, tengo que hablarles de algo nuevo, algo diferente, algo que ellos no han escuchado, y el entorno de mi mente siempre se lleva a eso. ¿Qué les hablo? ¿Qué les hablo que ellos no hayan escuchado? ¿Qué palabra nueva hay para ellos? Hasta que yo entendí que el mismo Señor Jesucristo enseñaba una y otra vez sobre el mismo tema. Y de hecho existen 4 evangelios que hablan de la vida del Señor Jesucristo. Y en muchos de los evangelios, en el mismo evangelio, el Señor está dando la misma enseñanza. Solo que en otras palabras, solo que utiliza otro tipo de lenguaje, pero siempre se refiere a lo mismo. Entonces quedé muy tranquilo. Dije, bueno, porque la semana pasada, ¿recuerda de qué hablamos? ¿Qué pasaje de la Biblia tomamos? ¿Qué parábola tomamos? La parábola del sembrador. ¿A cuánto les gusta que el Señor les hable por parábolas? Levanten las manos que les gusta que el Señor les hable por parábolas. Bueno, creo que al final no van a decir eso. Entonces me puse a revisar el tema de la parábola del sembrador y encontré que la parábola del sembrador está en los 4 evangelios, ¿verdad? Uno los mira y el mismo mensaje, la misma parábola lo está dando en los diferentes evangelios.
hoy quiero, la semana pasada tomamos Mateo capítulo 13, si no estoy mal, hoy quiero tomar el mismo pasaje, pero en el libro de Marcos. Hoy vamos a escoger la versión de Marcos para hablar de esta parábola y de paso repasar algunos principios y, ¿por qué no?, aprender otros. Recuerde que una de las metodologías que el Señor practicaba era la reiteración, repetir el pasaje una y otra vez. Ahora, ¿para qué lo repetimos? ¿Qué pasa cuando lo repetimos? Pues que lo vamos a aprender y de esa manera lo vamos a poner en práctica. Vamos al libro de Marcos, por favor, capítulo 4, vamos a estar trabajando hoy en este pasaje. Marcos capítulo 4, versículo 1. Hoy quiero hablarles sobre un tema que he titulado El misterio del rey. ¿El qué? El misterio del rey. ¿Y por qué dice la palabra que es misterio? ¿Qué será misterio? Algo desconocido, es decir, no es como tan público, tan abierto. Hay un misterio que vamos a estar revisando. Vamos a comenzar Marcos capítulo 4 a partir del verso 1. Dice la Biblia que otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Quiero que mientras vamos leyendo, mientras van escuchando, hagamos como un cuadro donde estaba el Señor Jesucristo. Dice que estaba ¿qué? Enseñando ¿a dónde? Junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Vamos a ir ubicándonos como para ir paso a paso, para entender el contexto, ubicándonos geográficamente. ¿En dónde estaba el Señor Jesucristo entonces? Junto al mar. ¿Y junto al mar qué hay? ¿Qué hay? Una playa, ¿verdad? Una playa. Entonces miremos el cuadro. Estaba el Señor Jesucristo en una playa y no dice cuántas personas habían, pero nos deja entrever algo. No dice exactamente, la Biblia no dice ya habían tantas personas, pero la Biblia nos muestra que habían ¿qué? Perfecto, que había mucha gente. No vamos a calcular porque pues no dice la Biblia, pero lo cierto es que había mucha gente. Uno cuando está en un salón como estos, uno dice, bueno, este salón tiene acústica. Y yo les pido el favor a los servidores siempre que cerremos la puerta, porque cuando la puerta está abierta, entonces hay un ruido y no es lo mismo predicar. No sé, de pronto ustedes no lo perciben allá, yo lo percibo acá. No es lo mismo predicar con la puerta cerrada que con la puerta abierta. No es lo mismo predicar en un salón cerrado que predicar en público, que predicar al aire libre, ¿de acuerdo? Imaginémonos, yo tengo micrófonos, es un salón pequeño, tenemos como 5 baffles acá, y aún a veces decimos, no entiendo, no escucho, no sé qué. Imaginémonos ese cuadro de Jesús está en una playa y está al aire libre y hay mucha gente y no tiene micrófono, no tiene sonido, no tiene nada de eso, para que tengamos, porque es que leer la Biblia es fácil, pero entenderla, entonces ya uno como que se mete ahí en eso y dice, no era tan fácil el Señor Jesucristo predicarle. Si yo tengo que bregar para que algunos no se desconcentren y presten atención en un grupo tan pequeño, imaginémonos mucha gente en una playa. El problema de acústica tendría que haber sido muy delicado. Ahora, pero el Señor Jesucristo, que es muy sabio, uno puede deducir entonces que Jesús tenía un vozarrón impresionante, ¿verdad?, para poder llegar a esa multitud. Y dice que se sentó en una barca y que se metió al mar. Imaginemos los que han tenido la oportunidad de ir al mar, hay un ruido tremendo, ¿no?, cuando las olas golpean la arena y es un ruido. Y el Señor estaba ahí predicando la palabra. Esto para que tengamos en cuenta el contexto en lo que el Señor está, que tendría que bregar mucho para llamar la atención. Dice el versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. ¿Qué les enseñaba? ¿Qué dice la Biblia que les enseñaba? Algunas cosas, muchas cosas. Pero la triste noticia es que no todas las cosas que el Señor les enseñaba no las enseñó a nosotros o no las enseña a nosotros. Dice que le enseña muchas cosas. Dice la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 21, verso 25, para que lo tengan ahí como referencia. Dice que, parafraseando un poco, dice que fueron muchísimas las cosas que el Señor hizo, que fueron muchísimos los milagros que el Señor hizo. Dice Juan que ni siquiera podrían caber en todos los libros del mundo. Textualmente dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros
que se habrían de escribir. Es decir, lo que nosotros conocemos de Jesús en la Biblia es algo, pero no es todo. No todos los milagros que hizo Jesús están registrados acá. No todas las palabras que enseñó Jesús están acá. No todas las enseñanzas de Jesús en su tiempo están registradas acá. No hay todo eso. Pero sin embargo, el Señor nos dejó ver algo de eso. Y vamos a mirar entonces qué nos quedó a nosotros de esa mañana o esa tarde, porque no dice la Biblia si fue en la mañana o en la tarde, de esa enseñanza que fue mucha enseñanza, pero que el Señor decidió que una parte la recibiésemos nosotros. No toda la enseñanza, es decir, no todo el sermón que el Señor les dio a ellos es el sermón que está acá. Alguna cosa nos dejó acá. Dice el versículo 3, estoy en Marcos 4, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó ¿en qué? Entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Noten cómo comienza el pasaje. ¿Cuál es la primera palabra que comienza el pasaje? ¿Qué dicen en la primera parte? ¿Cómo comienza esta escritura diciendo? Versículo 3, ¿qué dice? Oíd. Seguramente fue una palabra imperativa, una palabra de orden que les dio para llamar la atención. Oíd, oigan, presten atención a lo que les voy a decir. Seguramente es la forma como Jesús trató de captar la atención del pueblo, de las personas, de los muchos que lo estaban escuchando. Pero ¿cómo termina este pasaje de la Biblia? ¿Qué termina diciendo al final? El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor entiende lo siguiente y Él desea que nosotros entendamos lo siguiente. Lo primero que hace es que nosotros prestemos atención y nos ha dado la palabra. Dice, oigan la palabra. Pero después de que ha dado la palabra, noten lo que dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Así cierra el discurso. ¿De qué oídos se está refiriendo inicialmente? Cuando dice oigan, ¿a qué oídos está haciendo referencia el Señor? ¿A qué oído? Cuando dice oigan, ¿a qué oído está hablando? Al oído físico. Presten atención a lo que les voy a decir. Pero al final del pasaje, si ustedes notan, ¿a qué oído está haciendo referencia? ¿Al oído qué? Espiritual. Ya no es el físico porque ya dejó de hablar. ¿Notan? El que tenga oídos para oír, que es la misma palabra que está en Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 3, que es el discurso que el Señor le da a las iglesias. Y siempre menciona la palabra, el que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, escúchenme esto, el Señor primero da una palabra a nuestro oído físico y espera que esa palabra haga efecto en nuestra vida para que nuestro oído espiritual la escuche. O sea, el Señor sabe que tenemos un oído físico y aquí muchos están con oído físico, pero algunos van a recibir esta palabra, seguramente todos la reciben en oído físico, pero van a haber algunos que la van a recibir espiritualmente. ¿Me estoy haciendo entender? Y eso fue lo que el Señor está diciendo. Oigan, presten atención porque les voy a dar una enseñanza tremenda, les dice Él. Y después de que le da enseñanza, dice, ahora sí, ya ustedes recibieron la enseñanza, ustedes verán si permiten que el Espíritu pueda hacer efecto esa palabra. Eso es lo primero que encuentro acá. Pero ya termina su lección, ya terminó el discurso, ya les dio la enseñanza. ¿Qué tipo de personas se encontrarían ahí? Analicemos por un momento. ¿Qué personas habrían ahí? ¿Qué clase de personas habrían ahí? ¿Qué creen ustedes? En Galilea, ¿qué tipo de personas habían? ¿Qué labores desempeñaban? ¿Qué oficios tenían? Pescadores, agricultores, ¿verdad? Gente del pueblo. Ahí no habían oficinistas, ahí no habían empresarios, ahí no había gente de negocios, ahí no estaban pues los grandes eruditos, estaba la gente común y corriente. Ese era el grupo de personas. Ellos escuchan el mensaje y se van. ¿Escuchan el mensaje y qué? Y se van. Pero escuchen lo que dice el versículo 10. Marcos 4:10. Cuando estuvo solo,
Los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. ¿Quiénes le preguntaron al Señor Jesucristo sobre la parábola? ¿Solo los discípulos? ¿Solo los apóstoles? Parece que hubo un remanente, dentro de los cuales estaban los apóstoles, si lo leemos con entendimiento. Cuando estuvo los que estaban cerca de él, con los apóstoles, o sea, parece que un grupo, no dice tampoco cuántas personas, pero parece que hubo un remanente, un grupo de personas que se fue la multitud, los muchos, y quedaron unos pocos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué pasó? ¿Será que estas personas eran, perdón la palabra, será que les faltaba entendimiento? ¿Por qué tuvieron que preguntarle al Señor? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que no eran inteligentes como para entender un mensaje tan sencillo? Nosotros podemos entender ese mensaje cuando leímos la parábola del sembrado, ¿lo podemos entender? ¿A qué hace referencia? Que el Señor salió y a regar una, entonces dice que un sembrador y salió a regar la semilla, una cayó ahí al borde, vinieron las aves, se lo comieron, otras cayeron entre pedregales, entonces crecieron un poquitico y como no tenía raíz se secaron, otras crecieron pero vino los espinos, vino las zarzas y la ahogaron y se murió, pero otra cayó en un buen terreno y terminó dando fruto del 30 al 60 y al 100 por uno. ¿Es difícil entender eso? Fácil. Ahora, recuerde a qué les estaba hablando. Le estaba hablando a personas que entendían muy bien del tema de la agricultura. ¿De acuerdo? O sea, y uno dice, Jesús, a ver, aquí tiene que haber algo. Pero se queda un grupo de personas, para que entremos en el contexto, se queda un grupo de personas y dice, Señor, por favor, explícanos. Esto es tan extremadamente sencillo que te pedimos que nos expliques. Ahora, tal vez no era tanto que les enseñara sobre los principios de agricultura porque ellos eran expertos, trabajaban en la agricultura. Tal vez muchos de ellos todavía habían trabajado en la agricultura, sabían el derecho al rey, conocían muy bien su oficio, conocían muy bien su trabajo. Pero ellos entendían algo, escúchenme esto que aquí es donde entra lo importante. Ellos pudieron discernir que detrás de eso que aparentemente era tan sencillo, seguramente se estaba escondiendo una bendición grande que tal vez no había sido soltada. ¿De acuerdo? Explica, o sea, debe haber algo más que tú tienes para dar. Porque personas que caminaron kilómetros y kilómetros, no con la comodidad que tenemos hoy en día nosotros, que caminaron kilómetros y kilómetros y que estuvieron al sol en una playa, quemándose, escuchando a una persona que les hablara para que les enseñara cómo sembrar, creo que eso no era. Y sobre todo que estaban al frente del mejor maestro. Y ellos creo que dijeron, no, Señor, aquí tienes algo guardado. Aquí hay una espinita que queremos sacarnos. Por favor, suéltanos qué es eso que tú tienes para darnos, para mostrarnos. Mire, la iglesia viene un día domingo, recibe la palabra y se van. Y vienen hasta el día domingo. Pero hay un grupo que dice, estuvo bonito el mensaje del domingo, amén, pero yo sé que tú tienes algo para el miércoles, Señor. Yo sé que tú tienes algo especial. Yo sé que lo que tú nos hablaste, Señor, fue muy importante y nos ayudó, pero Señor, yo sé que tú tienes algo más grande para nosotros. Y yo tengo que decirles esta noche que la palabra que ustedes reciben aquí no la reciben los del domingo, que los del domingo van a tener algo y que Dios por su misericordia les dará algo, pero que ustedes, los del día miércoles, van a recibir una bendición, una porción adicional de lo que reciben el día domingo. Amén. Son las personas que yo no sé cuántos vienen obligados. Yo espero que ninguno, mis amados. Que ustedes vengan porque dicen, Señor, yo sé que tú tienes algo más para entregarnos, algo más para darnos. No me conformo con eso porque sé que tú tienes algo más. Hay algo más profundo que tú tienes para darnos. Mire, la Biblia, yo la entendí esta mañana, le decía a los caballeros, la Biblia es como una cebolla cabezona. ¿Alguien conoce cebolla cabezona? ¿Sí? ¿Alguien experto en cebollas cabezonas? ¿No? O la villa. Entonces, bueno. ¿Cómo es una cebolla cabezona? Creo que usted me va a tener que ayudar. ¿Cómo es? ¿Cuántas capitas? ¿Alguien ha contado las capitas que tiene una cebolla? ¿No le quitan? No las han contado. Nadie ha hecho la tarea y si vemos, pongamos una cebolla y solamente por ejercicio a ver cuántas capitas tiene. Lo único cierto es que uno llega y hay una capita, le quita uno esa capita y encuentra otra. Y le quita esa otra capita y encuentra ¿qué? Otra y otra. No sé si han notado que en la medida que ustedes van quitando las capitas, la cebolla es más jugosa. Tiene más sabor. Es decir, la parte de afuera
tiene algún sabor, ¿verdad? Pero no sabe tanto. Es decir, la esencia de la cebolla no está en la capita de afuera, sino que está en ¿dónde? En la capita, o sea, a mayor interior, a mayor profundidad, mayor esencia, mayor sabor, ¿de acuerdo? Así es la Biblia. Así es la Biblia. Uno puede leer un pasaje, y lo leímos la semana pasada, y lo leí la semana pasada, y yo, ¿sabes que yo soy el que más aprende? Y cuando leí aprendí hartísimo con el mensaje de la semana pasada. Pero cuando estaba preparando, decía, wow. Y uno puede leer un pasaje ahorita, lo podemos leer entre 8 días, y entre 8 nos va a dar más enseñanza. Y si lo leemos dentro de un mes, más enseñanza. Y si lo leemos dentro de un año, más enseñanza. Porque la Biblia es eso. O sea, es un manantial inagotable de conocimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, no nos vamos a conformar con la capita de afuera. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Estamos ubicados? Nosotros queremos que nos des, que nos quite esa capita que le dio a todos y danos algo más. No nos conformamos con eso. Queremos algo más. Y escuchen lo que pasa aquí. Dígale al que está a su lado. Hay otra capa más rica y más jugosa abajo. Entonces, en la medida que más vamos a profundizar en la palabra, los días miércoles puntualmente, en la medida que más vamos a profundizar, vamos a encontrar cosas, vamos a encontrar revelación de Dios. Y dice, wow, nunca. Y uno dice, ya sé que es como tonto. Yo no, ¿cómo no iba a entender esto tan fácil que está? ¿Cómo yo leí este pasaje y no lo había entendido? No es que seamos tontos, no es que, no. Lo que pasa es que en la medida que tú te metes más con Dios, en la medida que te enchufas más con Dios, Dios te va dando más revelación y te va mostrando cosas que a otros no le va mostrando. Y es cuando tú comienzas a ver la vida cristiana de una forma diferente. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo o no? Dice la Biblia en 1 Juan capítulo 3, versículo 23, que el Señor nos dio un mandamiento. Y esto aquí lo traigo a alusión. En una iglesia en Argentina, una iglesia muy grande, una iglesia muy formada, una iglesia muy bien constituida. Un día el pastor, son de esas iglesias donde colocan, no sé si ustedes han visto, que en la parte de arriba del altar colocan unas sillas para que se sienten ahí las personas importantes. ¿Sí han visto eso en algunas iglesias? Bueno, pues en aquella iglesia estaba así, y vino el pastor y dijo, abran su Biblia en 1 Juan capítulo 3, versículo 23, y este es un mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo de Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama. Amado, es un mandato de Dios. Y entonces resumió, dijo, hermanos, amémonos unos a otros, porque el que no ama no ha nacido de Dios. Y se sentó. Duró 45 minutos. Y la gente ahí, Dios, ¿usted por qué no sabía? Ya el mensaje terminó. Lo que Dios tenía para ustedes es eso. Ámense los unos a los otros, porque si ustedes no aman, ustedes no han nacido de Dios. Se fueron. A los 8 días, nuevamente la reunión, y se para el pastor, dice, abran sus Biblias, hermanos, en 1 Juan, capítulo 3, versículo 23, y les resume, les dice, ámense los unos a los otros, porque si ustedes no se aman, ustedes no han nacido de Dios. Y se sienta otros 45 minutos. Ya la gente no se aguantó, Dios. Entonces se reunió el grupo de líderes y dijo, no, sí, tenemos que hablar con el pastor porque no nos parece justo. O sea, nosotros venimos, mire esa distancia, alistamos los niños, tenemos que venir, tenemos que coger transporte, y estar aquí para escuchar al pastor que nos diga eso y ya, y nosotros todos sentados viéndolo a él sentado también. Algo tiene que pasar. Entonces llamaron, el grupo llamó al pastor, necesitamos hablar con usted. Pastor, ya lleva 2 domingos donde usted no ha predicado, 2 domingos donde usted simplemente nos ha dado una palabra y ya, y nosotros aquí más de 45 minutos esperando. Dios, disculpen, yo les he predicado. Yo les he dicho que se amen los unos a los otros, que si no se aman, ustedes no han nacido de Dios. Yo les he predicado. Lo que pasa es que no puedo avanzar más, porque si ustedes no hacen lo más sencillo y lo más elemental, no pueden esperar que Dios les dé más. Estamos acostumbrados a sermones largos y que nos digan cosas, queremos que nos hablen sobre el arrebatamiento, queremos que no, y no es. Mire, si nosotros, escuchen lo que les voy a decir, mis amados, si nosotros no cumplimos lo básico y lo elemental, no espere que el Señor quite otra capita para darte más. Si lo mínimo que Dios nos ha dicho, nosotros ni siquiera estamos haciendo, ni siquiera estamos caminando,
Si ni siquiera, escuche lo que les voy a decir, si ni siquiera hemos tenido el valor de perdonar, si seguimos con resentimiento, si llevamos años y años y años escuchando, sabiendo que tenemos que perdonar y no perdonamos, mira, mientras tú no des un paso, Dios no va a dar otro paso. Tú no esperes que Dios te lleve a niveles, que Dios te muestre, que Dios te revele, que Dios haga cosas sobrenaturales en tu vida, cuando ni siquiera lo mínimo que Dios te ha dicho, tú lo has hecho. Si no obedecemos lo mínimo, si no somos fieles en lo poco, no esperemos que el Señor dé más. Pero cuando nosotros tomamos la palabra y decimos, Señor, voy a caminar en esta palabra, voy a tomar la palabra que tú me has dado hoy y voy a comenzar a caminar con esa palabra, tenlo por seguro que la próxima vez que venga, el Señor te va a mostrar cosas que tú nunca te habías imaginado que te iba a mostrar. De lo contrario, encontramos un pueblo cristiano que está en este nivel así, estancado, un nivel donde no avanza, donde siguen en lo mismo, donde la vida se volvió una vida religiosa, pero no han avanzado porque no han conocido verdaderamente la esencia de Dios en las vidas. ¿Por qué razón? Porque sin lo más mínimo obedecen, no esperen que Dios les dé cosas más sobrenaturales. Vamos a seguir con el pasaje. Voy a seguir porque aquí viene algo bien importante. Versículo 10 de Marcos capítulo 4. Dice la Biblia que cuando estuvo, ¿qué? Solo. Es decir, recuerdan ya el contexto, ¿no? Se fue la multitud, escuchó la palabra, se quedó Jesús solo. Y cuando Jesús se quedó solo, ¿quiénes vinieron? Vinieron algunos hombres. Miren, yo no sé si solamente me pasa a mí, pero creo que es algo que nos pasa a los hombres. Que aunque nosotros tengamos preguntas, no las hacemos. Las mujeres son más atrevidas, entre comillas, más arriesgadas, más osadas y preguntan. Y participan, y esto, y esto. Los hombres callados. Aunque no sepamos, yo no sé si es como una especie de orgullo, pero no somos capaces de decir, no entendí, explíqueme. Se tuvieron que quedar solos después de que las multitudes se fueron, que las mujeres se fueron para decir, Señor, no entendemos esto. Me pasa a mí. A veces vamos por algún lado y yo voy como medio perdido. Está mi esposa aquí. Voy como medio perdido y ella me dice, pare y pregúntele a alguien. No. Eso, yo creo que eso es de por acá. Pare y pregúntele a alguien, nos vamos a perder. No más perdidos. ¿Por qué? Por mi olvido. No, yo soy capaz, yo puedo eso. Y entonces las mujeres tienen que ser más sabias. Porque las mujeres se dicen, mire, vamos a echar gasolina al carro y pregúntale al señor de la gasolina. Yo no le voy a preguntar si ya está ahí. Pero si dice, bueno, vamos a ir a una estación de servicio, vamos a ir a una bomba, mientras yo voy al baño, entonces échele gasolina al carro. Apenas ella se vaya, yo le pregunto, oiga, ¿dónde es que queda tal cosa? Estoy como medio perdido. Pero si ella está, yo no soy capaz de preguntar. Eso le pasa a los hombres. Eso le pasó a estos hombres. Estaban ahí. Y cuando se quedaron solos, entonces le preguntaron. ¿Le preguntaron sobre qué? Sobre la parábola. Y aquí viene algo interesante, mis amados. Mire lo que dice Jesús. Por favor, presten mucha atención. Porque quizás esto que les voy a decir va a contradecir algunas de las enseñanzas que ustedes tienen. Versículo 11. Y les dijo, ¿a quiénes les dijo? ¿Con quién estaba hablando? Aquí, ¿cómo es la conversación? ¿Qué está pasando? ¿Le está hablando a toda la multitud o a quién está hablando? Perfecto, a ese remanente pequeño. Muy bien. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Y esto quiero que por favor lo veamos, sea el tema de esta noche, que es como lo hemos titulado. El misterio. O sea, el misterio del reino de Dios no es para todo mundo. ¿Me van a entender? Hay personas que pueden estar escuchando el mensaje y unos lo van a captar y van a caminar en eso. Otros entró por aquí y salió por allá porque siguen exactamente lo mismo. Pero otra persona dice, wow, esa palabra fue una revelación para mí, esto es lo que yo necesitaba. Otros escucharon y como que la palabra les resbaló porque siguen exactamente en lo mismo. Aquí hay algo que viene importante donde tenemos que entrar a enfatizar, que es el reino de Dios. ¿Qué será el reino de Dios? Estoy preguntando a personas cristianas, que seguramente no es un término nuevo para ustedes. ¿Han escuchado el reino de Dios? ¿Qué será el reino de Dios, hermanos en la fe? El reino de Dios es como el cielo. Muy bien. ¿Qué más será el reino de Dios? El paraíso, escuché por ahí. ¿Qué más será el reino de Dios? ¿Qué más será el reino de Dios? La voluntad de Dios. ¿Qué será el reino de Dios? Dice, a vosotros os es dado a conocer el reino de Dios.
del cielo. No, por eso, pero nos ha dado a conocer a todos qué es el reino de Dios. Jesucristo en nuestra vida. ¿Qué será el reino de Dios? Ese es el gran misterio. Y quiero decirles que mucha gente, por eso es un misterio. Si no fuera misterio, no diría el Señor Jesucristo que es un misterio. Es un misterio no es porque es para todo mundo. No es para los que la primer capítulo, ya entendí. No. Son a los que tienen que ir capas y capas y capas para conocer el reino de Dios. Lo más triste y lamentable es que el reino de Dios, que será el tema de la semana entrante, el reino de Dios fue lo que el Señor Jesucristo vino a predicar, fue donde más enfatizó el Señor Jesucristo y es lo que más ignora la iglesia del Señor Jesucristo. Muchas personas tienen claro lo que es el reino de Dios. Nomás aquí en un grupo tan pequeño hay 4, 5, 6, 7 conceptos. Ni siquiera nosotros como pueblo de Dios tenemos claro el concepto y sí queremos ir afuera a predicar el reino de Dios. ¿Qué es lo que estamos predicando afuera? ¿Qué es lo que estamos predicando? Porque no tenemos la esencia, no tenemos el fundamento, no tenemos el conocimiento y el Señor nos llamó, constituyó su iglesia, era para que a nosotros nos fuera dado a conocer el reino de Dios. Dígale que está a su lado, es un misterio. Pero quiero decirles que el reino de Dios es lo más importante. Y fíjense que es lo más importante y es lo que más ignoramos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cerebro deformado por 2000 años donde nos hablaron solamente de iglesia. Y hemos hablado de iglesia, y la iglesia hace, la iglesia necesita, traiga personas a la iglesia, y la iglesia, y nos hemos dedicado solamente a estar pendientes de la iglesia y nos hemos olvidado del reino de Dios. Estamos más afanados por iglesia que afanados por el reino de Dios. ¿Y por qué no estamos afanados por el reino de Dios? Porque no conocemos el reino de Dios. Es un término, es una palabra, y es que fíjese que cuando se nos habla del reino de Dios, será parte del mensaje de la semana entrante. Entonces le dice, por ejemplo, el Señor le dijo a Pedro, le dijo que a él le habían sido entregadas ¿qué? Las llaves del reino, ¿cierto? Y cuando nosotros nos imaginamos a Pedro en una caricatura, ¿cómo nos imaginamos? ¿Cómo nos enseñaron que era Pedro? Un viejito, sí, con unas llaves. ¿En dónde estaba? Sí, muy bien. En el cielo, al lado de una puerta. Y que era Pedro el que tenía las llaves y que la gente entraba. Entonces, cuando viene la palabra, que fue la presentación de mi hermana, cuando viene la palabra del reino de Dios, lo primero que viene a nuestra mente, lo primero que nos salta es que el cielo. Y creemos que el reino de Dios es el cielo. Error. Porque no es el reino. O sea, el Señor Jesucristo vino a establecer su reino aquí en la tierra. ¿Recuerda que eso fue lo que vino a hacer Jesucristo? Me estoy metiendo en el terreno de la semana entrante, pero bueno. A eso vino el Señor Jesucristo, a establecer su reino. Y la gente vino, estuvo con Jesús y no entendió el reino de Cristo. Y hay una iglesia hace más de 2000 años que se habla del reino y no ha entendido lo que es el reino. Por eso es que este mensaje es uno de los mensajes más importantes. Mateo capítulo 16, versículo 18. Si ustedes notan, el Señor Jesucristo, ¿cuántas veces habló de iglesia? En todos los evangelios, ¿cuántas veces habló de la iglesia? Y en todos los evangelios encontramos que en los 4 evangelios, solamente en 2 versículos, el Señor habla de iglesia. Y en los 2 versículos los encontramos en Mateo, uno es el 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué? Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Es la primera vez que lo menciona. Luego en el capítulo 18, verso 17, es cuando está hablando sobre cómo arreglar los problemas, las dificultades, que entonces usted va donde su hermano y que si no se pone de acuerdo, entonces viene y lo trae, todo el protocolo, y dice en el versículo 17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Son las 2 únicas veces que el Señor Jesucristo menciona la palabra iglesia. Pero lo que sí menciona muchas veces, es el reino. Mateo capítulo 6, versículo 33, lo conocen, fue el pasaje que se nos dio como rector para este año. ¿Qué fue lo que nos dijo? Mas buscad ¿qué? Primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Noten que el Señor está diciendo que busquen el reino de Dios. Y la pregunta es, y ahí donde vino mi tarea, mi trabajo como pastor es,
tratar de ese misterio que fuera evidente, que hubiera querido que fuera para toda la iglesia, pero yo entendí, yo siempre quise que la gente el domingo viniera también el miércoles, que tiene una reunión fuerte el día miércoles, pero yo entendí, son muchos, pero solamente algunos van a recibir eso, algunos. Dice en Mateo 19:24, solamente ténganlo ahí, por favor, yo se lo leo para que lo tengan como referencia. Mateo 19:24 dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Luego en Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Luego en Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Luego en Lucas 9:2 dice, los envió a predicar el reino de Dios. ¿Ah? Fíjense que para el Señor Jesucristo es muy importante el reino de Dios, pero nosotros no lo conocemos. Y ya hice la pregunta, y si usted le pregunta a las personas de afuera qué es el reino de Dios, y esto para mí, que tengo que decirles esta noche, es como una tragedia para el pueblo cristiano, que nosotros decimos que somos una iglesia cristiana, que hablamos del reino de Dios, pero ni siquiera conocemos el concepto de lo que es el reino de Dios. Por eso vamos a tener 3 charlas, esta es la primera, para hablar del reino de Dios, para conocer un poco más del reino de Dios. Hoy vamos a hablar del misterio, la semana entrante, si Dios nos lo permite, vamos a hablar del reino de Dios como tal, y luego vamos a hablar cómo dar un mensaje del reino de Dios, para que tengamos claro eso. Pero yo no podemos salir a dar un mensaje de algo que nosotros ni siquiera conocemos. Por eso no predicamos, por eso no hablamos a la gente, porque no sabemos ni qué es lo que tenemos que decir. Lo más acertado que nosotros hacemos es predicarles para que vengan a la iglesia, para traerlos a la iglesia, y la iglesia, y la iglesia, y la iglesia. Pero no estamos hablando del reino de Dios. ¿Me estoy haciendo entender o los tengo muy confundidos? Entonces es muy diferente cuando uno habla, sale a predicar, no la iglesia, no el pastor, no el mensaje del pastor, sino que sale a predicar el reino de Dios, que es a lo que nos mandó el Señor a esta tierra. Por eso cuando uno transmite un mensaje y se va el mensaje, uno dice, que vayan a la iglesia, que se congreguen, que son de otro país, son de otra ciudad, no importa, lo importante es que quede sembrado en ellos el reino de Dios para que el reino de Dios se extienda. No tanto que vengan a la iglesia, sí, qué bueno, es importante, para mí es importante. Muchos me podrán decir, pastor, pero usted para qué se estresa, usted para qué mete profundizar tanto, contar que la gente que usted tiene venga y que diezmen y que den lo que se necesita para la iglesia, pues no se estrese, pastor, viva tranquilo, viva relajado, sabiendo que tiene un grupo que con ese grupo pues está ahí y van a estar hasta que Dios venga. Pero es que esa no es la misión, mis amados. La misión no es iglesia, la misión no es llenar este lugar, la misión es que nosotros podamos establecer el reino de Dios en esta tierra, ¿de acuerdo? Y para establecerlo tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque hay personas que dicen, mire, y yo quiero decir lo siguiente, mire, al diablo no le preocupa que haya una iglesia, o que hayan 2 iglesias, o que hayan 20 iglesias, que hayan 200 iglesias. El diablo no está ni lo más mínimo afectado en eso. Pero sí se afecta cuando hay personas que conocen el reino de Dios y dan a conocer el reino de Dios. Por eso es que es tan importante. Y es importante entender eso, que no todos se convierten, que no todas las personas que tú les hables, porque la meta no es tanto que todos los que le hablemos se conviertan, que uno quisiera, ¿verdad? Pero por lo menos que sean afectados, que nosotros nos convirtamos en el reino de Dios en esta tierra, que nosotros donde vayamos podamos marcar una gran diferencia. ¿Recuerdan el mensaje el día domingo de qué nos habló el Señor? ¿Cuál fue el tema el domingo? Ahí el diablo tambaleó cuando algunos tomaron esa palabra en serio. Ya, no más, me cansé de esto, me voy a levantar y voy a resplandecer. Esa persona que escuchó el mensaje, lo entendió y comenzó a caminar en ese mensaje, esa persona sí le preocupa al diablo. Pero la persona que vino y escuchó, levántate y resplandece, sí, estuvo bonito el mensaje. Por ahí llegaron algunos comentarios, pastor, ¿qué mensaje hay que predicar? Eso me tiene sin cuidado. Lo importante es que las personas reciban el mensaje y que haya un cambio. Que después de ese mensaje su vida sea completamente diferente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 6. Vamos a escuchar un pasaje de personas que cambiaron su mentalidad, que ya no tuvieron mentalidad de iglesia, sino que tuvieron mentalidad de reino. Porque una persona, escuche lo que les voy a decir, una persona con mentalidad de reino
es una persona que dice, yo ya sé quién soy en Cristo y basta de que me sigan pisoteando, basta de que me sigan humillando, basta de yo ser una persona como aislada, marginada, abandonada, porque yo entiendo que Dios está conmigo, que el Espíritu Santo está conmigo, que Dios me llamó para establecer el reino de Dios y yo voy a hacer el reino de Dios en esta tierra a través de lo que el Señor va a hacer conmigo. Escuchen lo que les voy a decir. Hechos de los Apóstoles 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. ¿Qué gritaron? Por favor, lean su Biblia. Estos que trastornan, ¿qué? El mundo entero, también han venido acá. Personas con mentalidad de reino, que donde ellos estaban, trastornaban el ambiente, el entorno. Y donde ellos iban, la gente decía, uy, llegaron esos, van a poner esta ciudad patas arriba, perdón la palabra. Van al borde. ¿Por qué? Porque cuando van y se les predica el mensaje del reino, el que era un borracho deja de ser borracho y dice, no más. El que era un adúltero deja de ser un adúltero y dice, no más. Voy a vivir como Dios manda. Voy a obedecer lo que Dios manda. Voy a establecer el reino de Dios a través de mi vida. Que la gente cuando me diga, ese hombre, esa mujer verdaderamente recibió de Dios. Ese hombre fue cambiado. Esa empresa fue cambiada. Ese negocio fue cambiado. Y trastornaron. Pero yo pregunto, aquí en la ciudad yo no sé cuántas iglesias cristianas hay. Pero ¿será que la iglesia cristiana, para no ir tan lejos, ¿no? ¿Será que la iglesia cristiana aquí en Duitama ha trastornado esta ciudad? Yo no me voy lejos, me voy con nosotros. ¿Nosotros hemos trastornado esta ciudad? ¿Hemos trastornado el vecindario? ¿Hemos trastornado nuestra familia? Nada. Nosotros somos simplemente un rótulo, somos un título que nos dimos de cristianos, pero solamente somos nombre, porque verdaderamente nosotros no estamos trastornando nada. Ni siquiera nuestra vida la estamos trastornando. Porque muchos de los que escuchamos la palabra seguimos igual, porque ni siquiera hemos permitido que la palabra del reino venga a nuestra vida para cambiarnos. Decir, no más, me cansé de ser un mentiroso, de ser un gritón, de ser un enojón. Me cansé, voy a cambiar mi vida. Para que cuando mi vida cambie, entonces la gente que está dice, wow, esta persona de verdad cambió. Esta persona no está hablando de una iglesia. Vamos a la iglesia, acompáñame a la iglesia, pero siga siendo el mismo. Ay, es que yo soy cristiano, pero sigue siendo el mismo. Nos seguimos dejando pisotear, nos seguimos haciendo... ¿Por qué? Porque no hemos permitido que el reino de Dios verdaderamente esté en nuestra vida. Y cuando una persona no tiene el reino de Dios, pues ¿qué va a transmitir? Por eso no tenemos autoridad, mis amados. Por eso la gente lo único que hace cuando nosotros vamos a hablar de Cristo, mandamos una imagen, y dice, pobrecito, pobrecita, tan bonito que habla, qué bonitas las imágenes que comparte, pero mire su vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida no es congruente con lo que decimos. Porque aquí tú puedes venir esta noche y escuchar una palabra tremenda, poderosa, pero tú sales a decir lo mismo, a hacer lo mismo, a actuar de la misma manera y eso no va a cambiar a nadie. Pero estos hombres, dice, estos hombres entendieron lo que era el mensaje del reino. Fíjense que no salieron a predicar a la iglesia que estamos congregando, no, salieron a predicar su cambio, su transformación en sus vidas. Por eso cuando el Señor dijo, ustedes estén quietos que viene el Espíritu Santo, vino el Espíritu Santo, les dio poder y hablaron cerca de 14 idiomas. 14 idiomas, nosotros escasamente manejamos el español y ellos manejaban solamente un lenguaje, pero después de que vino el poder de Dios sobre sus vidas, hablaron diferentes idiomas, que será el mensaje del próximo domingo. Ese va a ser un mensaje tremendo que Dios nos dio. Esa unción y ese poder que tuvo un Pedro y que llega a la puerta, a la iglesia, al templo, en una puerta llamada La Hermosa, y hay un cojo que está ahí, y ese cojo que está ahí, estaba esperando que le dieran una limosna, pero Pedro no va con una limosna. Pedro dice, yo tengo algo mucho más grande, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, ¿qué? Te doy, mírame. Y lo miró, y enseguida se paró un hombre tullido de más de 38 años, que lo vamos a tocar el día domingo, 38 años, y este hombre, que conocía el reino de Dios, que caminaba en la unción y el poder de Dios, pudo transformar esa vida. Y este cojo que se levantó, dice que se levantó y saltaba. Y todos los que estaban ahí, escúcheme, y todos los que estaban ahí dijeron, wow, qué cosa tan impresionante. Y en ese día se convirtieron más de 3,000 personas. ¿Por qué? Porque conoció y entendió el reino de Dios, el poder de Dios a través de su vida. Pero nosotros, ¿qué tenemos de poder de Dios? Aparte de decir que somos cristianos y que venimos y escuchamos una palabra. Necesitamos verdaderamente caminar en la esencia de Dios.
conocer el reino de Dios. Necesitamos ir a las capas más profundas y decir, Señor, ya me cansé, quiero tomar la palabra, quiero tomar la vida cristiana y verdaderamente vivir esa palabra. Mientras no vivamos la palabra, mis amados, seguimos siendo los niños. Dejemos que el poder de Dios actúe a través de nosotros. Cuando tú le permites, escúchame esto, Nelly y Sarán, cuando tú le permites a Dios que el Espíritu Santo se mueva con libertad en tu vida, tú no vas a ser la misma ni el mismo, porque tu vida va a transformar a muchas personas. Y esto fue lo que pasó. Señor, queremos. Nosotros nos hemos conformado. Vine el domingo, vine al servicio y venimos. Mire lo que pasa. Muchas personas, ¿quién tiene celular de aquí? ¿De casualidad que tiene celular? Todos. ¿Qué pasa cuando el celular se nos está descargando? ¿Qué es lo que hacemos? Lo ponemos a cargar. Y después de que nos dice 100%, ¿qué hacemos? Ok, así somos muchos cristianos, que venimos el domingo descargados, ¿verdad? Y venimos aquí a la iglesia y nos conectamos y entonces, wow, ya cargado al 100%. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros como iglesia, como pueblo cristiano? Salimos de la iglesia y nos desconectamos. Nos desconectamos. Y toda la semana va bajando y otra vez llega el domingo, otra vez desconectado. Por eso ustedes van a tener una ventaja, porque se van a recargar un día más, ¿verdad? Pero normalmente, ¿qué pasa? Que nosotros como cristianos venimos a la iglesia y nos conectamos. ¿Y qué palabra Dios está comenzando a hacer algo especial en la iglesia? Dios está y salimos conectados, pero nos desconectamos. ¿Sabe que el hombre y la mujer que camina en el reino de Dios no se desconecta? No solamente se conecta el domingo, sino que se conecta el lunes, se conecta el martes, se conecta el miércoles. Está las 24 horas del día conectada o conectado. No con las redes sociales, no con el WhatsApp chismoseando con uno y con el otro, no, conectado con Dios. Está los 7 días de la semana conectado, está los 30 días conectado, está los 365 días conectado. Es una persona, es una mujer, un hombre que está caminando en el reino. Y que tiene problemas, que tiene dificultades, sí, pero tiene la palabra de Dios y está alimentado, está nutrido. Entonces esas dificultades las puede sortear muy fácil porque está conectado con Dios. Por eso la iglesia no avanza, porque viene el domingo, se conecta con una palabra y luego se desconecta y listo, no más. ¿Qué tanto tiempo tenemos de oración? ¿Qué tanto tiempo tenemos? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cómo estamos afectando? Y ese es el gran problema. Y estos hombres que se quedaron ahí, dijeron, Señor, tú tienes algo más. Versículo 11, por favor. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Agárrense en duro, por favor. Coloquen ese cinturón de seguridad, porque yo no voy a inventar nada, voy a solamente leer lo que dice la palabra. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están, ¿qué? Fuera, por parábola, todas las cosas. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Jesús tiene dos formas de hablar. Una forma es a través de ¿qué? De parábolas. Y la otra forma es hablar claramente. Para aquellos que les gusta que les hablen en parábolas, pues Dios les va a seguir hablando en parábolas. Pero no les va a hablar claramente. No les va a mostrar cosas que solamente les mostró. Recuerden, los muchos se fueron con esa parábola. Pero hubo otros, wow, aquí hay algo que es especial. Versículo 12. ¿Y para qué les hablan parábolas a la gente? ¿Por qué les hablan parábolas a la gente? Escúchenme, porque aquí el Señor va a pisar callos aún a la misma iglesia. Versículo 12. Para que viendo, vean, ¿y qué? Y no perciban. Y oyendo, ¿qué? Oigan, ¿y qué? Y no entiendan. Para que no se queden, conviertan. Y les sean, ¿qué? Perdonados pecados. Noten que el Señor está diciendo algo, no lo estoy inventando yo, está aquí en su Biblia. Que hay gente que Jesús le va a hablar en parábolas y no entiende. Y el Señor nos va a permitir que entienda. Y el Señor los va a tener ahí. Y están ahí, dice, pero no entiendo. Pero mi vida sigue igual. Pero mi vida no cambia. Y dice que oyendo ¿qué? No puedan ver, no perciban. Es decir, Dios les habla y hay personas que van a quedar ahí. Donde dice, no sé, yo vengo a la iglesia, pero yo no sé, yo no veo que mi vida esté cambiando. Yo escucho que otros están diciendo que Dios me está transformando, que Dios está restaurando, que Dios está sanando, que Dios está prosperando, que Dios nos está llevando a otras cosas, pero en mi vida no está pasando nada. Sigo exactamente igual. Es normal, escuchen,
Es normal que personas dentro del mismo escenario, dentro del mismo auditorio, dentro del mismo lugar, unas entiendan, unos vosotros y otros que van a ser los muchos. ¿En qué grupo quieres estar? En los muchos que escuchan una palabra tan bonito, sí, tan chévere que habla, me hizo sentir bien, emoción, pero otros que van a decir, wow, aquí hay algo que es mucho más profundo, algo mucho más profundo. Quiero ilustrarlo de esta manera. El mundo sin Cristo es como una mujer. Diga conmigo, el mundo sin Cristo es como una mujer. Resulta que una mujer tuvo relaciones sexuales con un hombre y comenzó una celulita por ahí a moverse, a navegar, una celulita. Y esa celulita, navegando y navegando, de pronto se encontró con otra célula mucho más grande. ¿Cómo se llaman esas células? ¿La del hombre cómo se llama? ¿Y el de la mujer cómo se llama? Que se conoce, ustedes saben, se conoce como un gameto. Entonces, un gameto se juntó con otro gameto y la unión de esos dos gametos, ¿qué se constituyó? ¿Cómo se llama la unión de dos gametos? Un cigoto. Un gameto más otro gameto, un cigoto. Un cigoto, listo. Bueno, eso está ahí. Cuando la mujer, es decir, mientras ese gameto se está moviendo por ahí, ¿la mujer siente algo? Yo porque es que eso no puedo saber. ¿Sienten algo? ¿Sienten algo? Cuando el gameto, el espermatozoide se junta con el óvulo, ¿sienten algo? Cuando se convirtió en cigoto, ¿siente algo? No. Sin embargo, las primeras semanas sí comienza a sentir algo. Es decir, físicamente no siente nada, su cuerpo siguió igual, aparentemente sigue igual, pero comenzó a suceder algo en su vida, en su cuerpo. ¿Qué comienza a suceder? ¿Qué les da a ustedes, mujeres? ¿Qué les da? ¿Les da qué? Náuseas, ¿les da qué más? Como mareo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que el cuerpo comienza a sentir que hay algo que está extraño ahí en su cuerpo. No sé, hay algo que es extraño acá. Y esas náuseas y esas ganas de vomitar, como que todo, eso es que el mismo cuerpo está tratando de luchar para expulsar eso extraño que está en su cuerpo. Y no puede, y ahí está. Y pasan algunas semanas y definitivamente no lo pudo expulsar. Entonces comienza esto como ya está fecundado, comienza a que hora a hora, día a día, semana a semana, está que creciendo. Y entonces ya se juntan, ustedes saben más de esto, solo que se juntan y comienzan a multiplicarse. Las células se multiplican. Entonces una célula, o sea, no me digan cómo se hace eso, porque es un misterio también. O sea, yo soy padre de 2 hijas y yo no intervine absolutamente nada para la formación de ellas. Yo no sé ustedes, pero yo no, siendo el papá, no intervine. O sea, eso es algo que Dios hace ahí. Cómo Dios de una forma tan maravillosa hace que esas células se dividan y una eche para arriba y comience a formarle el cabello, otra a formarle los ojos, otra eche para abajo y comienza a formar el calcio y a salir dientes, otra las uñas del dedo gordo del pie, y cuando uno ve que nace un bebé, nace completo. ¿Cómo se hizo eso? Es un misterio. O sea, ningún científico puede explicar cómo es el proceso, no. Eso mismo, cuando el Señor Jesucristo, ahora lo traigo a lo espiritual, ya que ustedes entienden esto en lo natural, en lo espiritual, cuando el Señor Jesucristo vino, fue una semillita que vino a la tierra. Los hindúes siguieron allá en sus cosas, el mundo siguió igual, parece que no sucedía nada. ¿Sí? Vamos ahí, no sucedía nada. Pero cuando el Señor Jesucristo cumplió 30 años, Él comenzó a desarrollar el ministerio, salió a compartir el reino de Dios, que eso fue la misión de Él. Y cuando Él comenzó, entonces el mundo comenzó a sentir náuseas, porque había algo extraño que estaba en el mundo que no era del mundo, que les estaba causando algún malestar. Y vino la crucifixión y vino la persecución de Jesús para quererlo expulsar. ¿De acuerdo? Es eso. Pero no pudo.
Entonces el Señor Jesucristo, que se quedó aquí en la tierra, formó unos discípulos y los discípulos comenzaron a predicar la palabra del reino y dijeron, no podemos hacer nada con la iglesia. No pudimos destruir a Jesús, nos tocó dejarlo que nazca. Y entonces ya el Señor constituyó la iglesia y dijo, ahora ustedes tienen a Cristo y ustedes se van a comenzar a reproducir. ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Que nos quedemos ahí inertes? ¿Que nos quedemos quietos, paralizados? ¿O que sigamos extendiendo el reino de Dios y que sigamos afectando donde vamos? Porque el mundo fue afectado por una persona que vino a caminar en santidad, una persona que vino a obedecer a Dios en todo, una persona que vino a hacer luz en medio de las tinieblas. Jesucristo vino y afectó todo un mundo entero, todo un planeta entero, por su carácter, por su forma de ser, por su obediencia, por su santidad, por todo lo que el Señor hizo. Y espera que nosotros como iglesia podamos ser influyentes y que podamos afectar una ciudad tan pequeña, una familia tan pequeña como la nuestra, que por lo menos la podamos afectar. La pregunta es, ¿la estamos afectando? ¿Estamos ocasionando un trastorno? ¿Estamos generando conflicto porque tenemos que caminar en santidad y entonces tú estás frente a otros empresarios? No, vamos a caminar en santidad y vamos a hacer esto y vivimos caminando en santidad, estamos mostrando, estamos siendo testimonio. Romanos capítulo 8, versículo 22. ¿Qué está ocurriendo? Y quiero resumirles lo que está ocurriendo en este momento. Que el mundo está embarazado, que esta ciudad está embarazada, que Dios ha colocado a una iglesia para que tengamos y hagamos un cambio y afectemos. Escuche, Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación, ¿qué? Gime a una, y a una está, ¿qué? Con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué está esperando? La manifestación, como una mujer que está, le hemos hablado estos días, que está allá, que dice, ya quiero sacar esto, ya no más. El mundo está esperando la glorificación de los hijos de Dios. Escuche lo que les voy a decir. Estamos en el tiempo donde el Señor por alguna razón nos está dando este tipo de palabra para la iglesia, para decirnos, mijitos, ustedes ya tienen palabra, ustedes ya tienen el conocimiento. Ahora es el tiempo de que se manifiesten al mundo. Amén. Ahora es el tiempo que lo que tú sabes de mí, dice el Señor, que lo que tú sabes de Dios, verdaderamente lo vamos a conocer, para que nuestra vida sea cambiada y sea diferente. Que dejemos de ser, escuche lo que les voy a decir, no se me moleste, que dejemos de ser simplemente 4 gatos que nos reunimos acá y decimos, estudiamos la Biblia, conocemos de Dios, profundizamos las cosas de Dios, nosotros sí aprendemos, pero de ahí no pasa nada. Eso, escuche lo que les voy a decir, eso lo sabemos nosotros, eso lo decimos nosotros acá, pero la gente afuera, pero tu familia y mi familia no tienen ni idea de eso. Eso lo saben, no, nosotros sí. ¿Y de qué, mis amados, de qué nos sirve tener la palabra de Dios si estamos viviendo exactamente igual como cuando no teníamos la palabra de Dios? ¿Esto está haciendo entender? El reino de Dios es que verdaderamente nosotros comencemos a vivir esa palabra y que afectemos nuestro entorno donde nos movamos. Que nosotros entendamos que fuimos llamados para hacer cosas grandes en esta tierra, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y no podemos pasar un día más, no podemos seguir siendo irresponsables de algo que Dios nos ha comisionado, nos ha delegado y nosotros simplemente estamos ahí, porque como decíamos esta mañana los caballeros, por temor, por miedo, como para que no me digan nada, como para no ponerme cansón, entonces mejor no digo nada. Y el diablo feliz que nosotros estemos callados, que nosotros no afectemos, que dejemos de estar hablando más de iglesia y que verdaderamente hablemos del reino de Dios en donde nos movamos, que somos sacerdotes allá donde el Señor nos colocó, en la universidad, en tu trabajo, en tu oficina, donde tú te muevas, pero que verdaderamente tú muestres que el reino de Dios ha afectado tu vida y que ahora que el Espíritu Santo está en ti, entonces tú vas a reflejar ese amor de Dios y ese poder de Dios donde te mueves. Que nosotros vinimos a esta tierra, mis amados, como hijos de Dios, que el Señor nos constituyó como iglesia, que el Señor pagó un precio por nosotros, que el Señor nos redimió, no para que seamos unos iguales a los demás, unos NN dentro de una multitud, dentro de una ciudad, sino para que esta iglesia
en particular que está recibiendo esta palabra, verdaderamente nosotros seamos diferentes a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, a través de cambios reales en nuestra vida que verdaderamente afecten a los demás. Porque como estamos viviendo, como estamos actuando, no estamos afectando absolutamente a nadie. Tan es así que ni siquiera nuestra familia nos sigue. Tan es así que ni siquiera los vecinos saben que somos cristianos. ¿Por qué? Porque verdaderamente no estamos reflejando el reino de Dios en nuestras vidas. Que seamos como Esther. ¿Recuerdan a Esther? Que estuvo allá y Esther fue levantada y afectó el reino allá. Y que Mardoqueo, donde estaba, afectó el reino. Que tú donde te muevas, afecte la atmósfera y que la gente diga, wow, por fin una persona leal, por fin una persona honesta, una persona que le cree a Dios, una persona que tiene fe en Dios, una persona que está caminando como Dios manda, y que eso haga que otra persona diga, wow, si esta persona verdaderamente tiene ese cambio, yo quiero ser parte. Y que nosotros a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, recuerde que el Señor dijo el día domingo que nosotros somos cartas ¿qué? Leídas, que hay mucha gente que no lee la Biblia pero que nos lee a nosotros. Wow, fíjense en la responsabilidad que nos ha dado. No leen la Biblia pero nos leen a nosotros. Y la gente, este hogar, este matrimonio, este empresario, esta mujer de negocio, este hombre de negocio, verdaderamente, yo quiero, por favor, lléveme, hágame el favor, lléveme a ese lugar, yo quiero escuchar de Dios, yo quiero que usted me lleve al reino, quiero tener ese lenguaje, quiero tener esa mentalidad que usted tiene, mentalidad de reino. Seguimos en la parábola. Yo espero terminar. Marcos 4:12. Para que viendo no vean ni perciban. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que habrá mucha gente que no va a conocer. Mire, quiero decirles, mis amados, afuera hay gente mucho más inteligente que nosotros, pero que no están acá. Afuera hay mucha gente que tiene más dinero que nosotros, pero no están acá. Si usted me pregunta, pastor, ¿y por qué el Señor nos escogió a nosotros? Yo no tengo ni idea. Pero si Dios te escogió, si Dios te ha traído en esta noche, si Dios te ha sacado de las tinieblas, es porque Dios tiene un propósito contigo. Si tú no sabes, dile, Señor, por favor, muéstrame el propósito. Señor, tú me salvaste, tú me rescataste, tú me redimiste. Señor, muéstrame qué es lo que tengo que hacer en la tierra. Que esto tan poquito, tan pequeño, las cosas que podemos controlar, decíamos el día domingo, hay cosas que no podemos controlar. No podemos controlar el Banco Internacional, no podemos controlar el dólar, pero lo que sí podemos controlar en nuestro entorno, nuestra vida, comencemos a hacer cambios. Versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Qué les dijo el Señor? Si ustedes no entienden esta, si no entienden lo más sencillo, lo más elemental, no van a entender lo otro. Pero también, ¿qué nos dice el Señor? Si ustedes logran entender esto, de aquí en adelante van a entender todo. Si ustedes entienden el propósito de Dios en esta tierra, en sus vidas, van a entender de aquí en adelante todo. Que todo lo que Dios te diga a partir de ahora, que todo lo que Dios haga en tu vida a partir de ahora, sea para afectar el reino de Dios. Que si tú tienes amigos, yo estoy tomando esa decisión, yo no sé cuántos, yo estoy tomando la decisión, que los amigos, comillas, que están en el Facebook, lo tomo porque es una herramienta que les digo, esos amigos tienen que saber que yo soy cristiano. Y tienen que saber que si yo estoy en el Facebook, no es para hablar basura, ni para hablar tontería, ni para distraerlos, ni para mandarles chistes y tonterías. Que si yo estoy ahí y que ellos están como mis amigos, es para que ellos sepan que yo les estoy sembrando una palabra de Dios. ¿De acuerdo? Que sepan eso. No para hacer tontería, ni para... Los contactos míos en el WhatsApp tienen que entender que es para eso. Que lo que Dios nos sabe, que en el barrio que mi familia tiene que entender eso. Hemos retomado con mi familia en nuestro altar familiar esa hora familiar porque consideramos que es importante. Pero yo no puedo afectar a mi familia, no puedo solamente estar orando y orando. Sí, tenemos que reunir a la familia y sabemos que se levantan cosas que vamos a mirar ahorita, pero que ahí tenemos que comenzar a hacer el trabajo que nos corresponde hacer. Marcos capítulo 3, versículo 1, entramos en algo que ya ustedes manejan, entonces vamos a ir mucho más rápido, que es la parábola del sembrador, que la hemos leído. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿Quién es el sembrador en el momento que está dando la parábola? Actual, en ese momento, ¿quién es el sembrador? Jesús dice, yo soy el sembrador. Jesús es el sembrador. Pero en este tiempo, ¿quién es el sembrador? ¿Quiénes somos los sembradores? Nosotros somos los sembradores. Y dice la Biblia que alguno cayó junto al camino. Es normal, mis amados, es normal que alguna semilla se pierda. Eso es normal. ¿Quiénes han sembrado aquí? ¿O quiénes tienen idea de sembrar? ¿Ya han visto? Bueno, ¿qué maneras hay de sembrar? Hay diferentes formas. Una forma es mecanizada. ¿Cómo es la mecanizada? Con tractor y eso es mecánico, ¿verdad? Otra, ¿cómo es? Con arado, ¿verdad?
Otra, ¿cómo es? Manual. ¿Han escuchado una que se llame espeque? No puedo ni creer. Espeque, que es la más efectiva. ¿No? Espeque. Es aquella que utilizan con una vara o con un palo y que va uno adelante haciendo el hueco y viene otro atrás y va metiendo los granitos y va con la bota pisando. Eso se llama espeque. Ok, se llama espeque. Esa es la más efectiva. Esa demanda más trabajo, esa desgasta más, esa es más demorada, pero es más efectiva. Otra es al voleo. ¿Saben cuál es el voleo? Que cogen un zurrón cuando y botando lo que caiga, lo que salga y la misericordia de Dios. Pero el espeque es lo más, ustedes que tienen de pronto acceso a internet, es lo más efectivo. Hace el hueco, entonces lo profundiza, mete los granitos, no sé, de frijoles, maíz, lo que sea, y el otro va pisando y va tapando, va, más demorado, pero más efectivo. Aquí hay una enseñanza bonita también en eso, que nosotros podemos sembrar la palabra de diferentes maneras. ¿Cómo es sembrar la palabra en espeque? Que es donde entramos al tema evangelismo y todo lo que Dios nos está llamando. Que es donde tenemos que comenzar a trabajar, que tenemos que aprenderla. ¿Cómo es espeque? ¿Qué es espeque en el evangelismo? ¿Qué es espeque en lo espiritual? Yo sé que ustedes tienen personas que quieren ganar para el reino de Dios. ¿Sí o no? Levanten la mano si bien. Podemos evangelizarlas al voleo. Al voleo es como durante muchos años en las iglesias cristianas de hacer campañas y entonces publicidad y radio, entonces una cantidad de personas. Es lo que hacen las personas, algunos que tienen el atrevimiento y la osadía y van y se paran en un parque, cogen una canasta de gaseosa y se paran ahí y comienzan a predicar. Y entonces así como Nínive, entonces si Gama no se arrepiente, usted no se arrepiente, se va para el infierno, se va a condenar y no sé cuándo. Y entonces ahí está con un megáfono, está diciendo, y de pronto algunas semillas esas le pegan en la cabeza a alguien y dice, wow, sí, y se convierte al Señor. Es un desgaste muy grande porque es al voleo, a ver qué cogemos ahí, y de pronto la cosecha no es tan, es mucho esfuerzo, una campaña demanda mucho esfuerzo, inversión y lo demás, publicidad y lo demás, y de pronto se consiguieron algunos y fueron por el momento, fueron por la emoción, porque hubo sanidades y lo demás, y una cantidad de cosas, pero no se quedan, no es tan efectivo. Es lo que el Señor está diciendo, sembrar. En espeque, ¿qué es? Que tú tienes una persona y dice, bueno, a partir de ahora voy a comenzar a orar por mi hija, a partir de ahora voy a comenzar por mi hijo, y comenzamos a orar por esa persona, por mi vecino, por mi vecina. Primero lo que hacemos, comenzamos a orar. Recuerda que el espeque como es más demorado, y estamos ahí orando, no sé, hasta que Dios le dé la tranquilidad, le dé la paz, y diga, bueno, ya es hora de hablar, ya es hora de darle testimonio. Dios prepara, el Espíritu Santo prepara el terreno, y entonces tú hablas con esa persona, tú le invitas a tomar un café, le invitas a tomar un tinto, le invitas a tu casa, y entonces le dices, yo ya hace mucho tiempo quiero hablar con usted, porque yo siento que usted necesita de Dios. Y ahí. Ahora, cuando se siembra en espeque, no se está diciendo que el 100% va a dar fruto, va a dar resultados, pero hay una mayor probabilidad. Como si nosotros tomamos tratados en eso, mire, son expertos, son muy buenos los testigos de Jehová, criticamos, pero son muy buenos. De ir, mire, nosotros ni siquiera hacemos de los criticamos, ay no, yo no bajo, ay yo estoy ocupado, pero tenemos que aprender de ellos muchas cosas. Cogen a sus niños y van y puerta a puerta y hablan, que tienen el error, tienen la equivocación, pero están haciendo el trabajo. ¿Qué trabajo estamos haciendo nosotros? ¿Qué trabajo estamos? No estamos haciendo nada, mis amados. Ellos por lo menos están yendo allá y dicen, bueno, vamos a clavar acá y vamos a hacer eso. Y están haciendo un trabajo y están ganando y están creciendo enormemente. ¿De acuerdo? Con una mentira, nosotros con una verdad y estamos completamente callados. Entonces, aquí el Señor está mostrando eso. Está mostrando la forma que ellos la conocían muy bien. Pero yo lo que quiero decirles es, comencemos a trabajar en espeque, comencemos a trabajar de esa manera. Comencemos a orar por aquellas personas que necesitan del Señor. Comencemos, aprovechemos las oportunidades. Yo estoy que aprovecho todas las oportunidades, mis amados. Que si alguien dice, no, estoy como enfermo, venga, permítame orar por usted, venga, yo lo llamo y oremos, ¿cómo así que su hija está enferma? Vamos a orar. Estoy tratando eso, que una persona no vino, vamos a llamarla, ¿por qué pasó que no vino? Fue que se infartó, ni idea teníamos de eso. Y tenemos que hacer el trabajo. Es mejor así, uno a uno, y cuando una persona mandamos los mensajes que ustedes, seguramente algunos estarán leyendo, otros de pronto no les interesa, pero algunos estarán leyendo, y de pronto algunos me dan, pastor, aprovechamos ese momento, así vamos a ver que profundicemos, y ahí estamos dando la palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer, necesitamos verdaderamente que el reino de Dios se extienda. Dice el versículo 15,
Y eso es cambiar la mentalidad de iglesia por cambiar la mentalidad de reino. Hay personas que estamos dándole la palabra y que viven en otras ciudades. Una señora vive en Barranca, pero anda pendiente y contesta los mensajes. Otra señora vive en Villavicencio y estamos ahí. Pueda que no vengan a la iglesia, pero no importa, estamos sembrando para el reino de Dios. ¿De acuerdo? Dice versículo 15. Y estos son los que junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿qué? Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entendamos, cuando nosotros salimos a evangelizar, cuando nosotros salimos a predicar la palabra, tenemos que entender que aún, escúcheme en esto, que cuando nosotros salimos, cuando tú comienzas, esta mañana hablamos con Manolito algo, que hay cosas que cuando uno va a hacer su altar familiar, cuando aquí en la iglesia, cuando vamos a predicar a alguien, se levantan cosas. Uno debe entender que cuando tú vas a predicar la palabra de Dios, es entrar en guerra espiritual. Que el diablo no se va a quedar callado, que el diablo no se va a quedar quieto, que él va a hacer muchas cosas. Cuando, mire, cuando se va a sembrar, digamos que fuera arroz, se tiene el puñado de arroz y el arroz va en el aire, y aún el arroz en el aire ya vienen las aves, vienen los pájaros a comerse. ¿Sí han notado, por ejemplo, que cuando se está preparando un terreno para sembrar, entonces se trae un tractor? Y el tractor, ¿qué es lo que hace? Comenzar a remover. Y cuando remueve esa tierra, ¿qué comienza a salir de la tierra? ¿Qué sale? Animalitos, gusanitos, hormiguitas, y entonces viene un pájaro. Cuando comienzan a arar, no hay ni un solo pájaro, pero es comenzar a arar y viene un pájaro. Y yo no sé, yo creo que los pájaros son como chismosos, pero es que en cuestión, coge como que el celular o el WhatsApp y le manda mensajes a todos, y en media hora hay una cantidad de pájaros. ¿Sí han notado eso? Una cantidad de pájaros. ¿Para qué? Y ellos comen, los cachetes son llenos, ambos cachetes ahí comiendo, felices, porque están en un manjar. Mire, eso es lo que pasa cuando tú vas a sembrar la semilla. Esas aves que hablamos la semana pasada, esas aves representan ¿qué? Las fuerzas demoníacas, los espíritus demoníacos. Que cuando tú quieres comenzar a hacer cambios, que cuando tú quieres comenzar a predicar la palabra, se va a levantar el enemigo para que venga ¿qué? Persecución, para que esa semilla, para que eso que tú tienes hoy, para que eso no se da afuera. Nomás cuando estoy predicando aquí un domingo, un día, ¿qué pasa? Yo comienzo ya a escuchar los aleteos. Ya algunas personas se dejan utilizar y comienzan a hacer como ese tipo de aves para distraer al uno, para distraer al otro, ¿verdad? El diablo busca la manera de que nosotros nos distraigamos para no recibir la palabra y para que la palabra se pierda. Y eso es lo que el diablo busca. Versículo 16. Dígale que está a su lado. Hay que tener cuidado para que no te roben la palabra. ¿Saben por qué? Mire, escuchen esto antes de entrar. El diablo sabe que lo más valioso que nosotros como hijos de Dios tenemos se llama la palabra de Dios. Tú puedes tener todos los problemas del mundo, pero si tienes la palabra de Dios, porque el diablo sabe que nosotros sin la palabra de Dios somos como un buen mecánico que no tiene ni un destornillador. ¿Y de qué le sirve a una persona? Un buen mecánico, ser excelente, pero no tiene nada de herramienta, ¿de qué sirve? Y así es el cristiano. El diablo sabe, por eso quiere robar la palabra. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben como con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la ¿qué? La tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Luego tropieza. Cuando viene la ¿qué? ¿Cuántos han tenido tribulaciones y persecución? Levanten la mano. ¿Cuántos de los que dijeron amén han tenido persecución por causa de la palabra? ¿Hay una diferencia? Pastor, pero yo soy cristiana. Pastor, tengo tribulación. Sí, pero no es por causa de la palabra. Ahí hay un gran error. Muchas personas tienen tribulaciones y angustias, pero es por cosas que han hecho. Pero vamos a mirar ahí por partes. Dice que la reciben con gozo. Entonces una persona dice, uy, qué palabra, pastor, yo quiero, qué bueno, yo quiero, pastor, me gusta eso, pastor, cuando hay bautismo, yo me quiero bautizar, yo quiero hacer de todo, quiero meterme cuando. Y entonces dice, wow, tiene un perfil, quiere meterse, quiere estar ahí. Y son las personas que arrancan con mucha fuerza. O sea, no se dejaron robar la semilla, tomaron la semilla y yo voy a meterme con Dios. Pero ¿qué sucede? Llega la suegra y dice, un momentico, ¿cómo así que usted se casó con mi hija
cuando usted se casó con mi hija, usted era católico. ¿Cómo así que ahora usted es cristiano y que está yendo a esa iglesia? Me hace el favor de no volver a esa iglesia. ¿Usted cómo se le ocurre? Si todavía hemos sido católicos, ¿cómo se le ocurre? No, pero es que, no hágame el favor. Está bien, bueno, se grita. Bueno, mamá, no, mamá. Y se apartaron. Porque es que mi suegra, es que son personas que reciben, pero que con gozo, pero se dejaron mover por cualquier circunstancia y se dejaron robar lo que Dios tenía. Reciben la palabra, pero ¿qué pasó ahí? Como aquella mujer que puede llegar donde uno dice, pastor, es que mi esposo es un ogro, me hace una persecución, no me deja venir a la iglesia, yo quiero servirle a Dios, pastor, pero es por culpa de ese esposo no puedo servirle. Entonces uno va donde el esposo y dice, ¿por qué no la deja? Pues estamos recibiendo cosas buenas. Pastor, un momentito, pastor, yo sé que sí, lo de la iglesia es bueno, pero pastor, póngase en mi lugar. Mi esposa se levanta a las 4 de la mañana y aquí en los pies de la cama comienza a hacer guerra espiritual, a hablar en otras lenguas y me trasnocha. Y grita y una cantidad de cosas. Medio me deja el tinto medio tibiecito y a las 6 de la mañana se va y llega a las 6 de la tarde. Ni se preocupa por la comida ni por el almuerzo. Ahora, la pregunta es, ¿tiene persecución por causa del evangelio? ¿Por causa de Dios? No. Tiene persecución por irresponsable, por chismosa, por estar haciendo lo que no le corresponde, por no responder con las cosas que le corresponden primero en su casa, por no velar por su hogar y no le eche la culpa a Dios. Es como el joven, pastor, es que imagínese, tengo un jefe terrible que me echó, pastor. Yo cristiano que hasta diezmo y estoy aquí en la iglesia y me echaron, pastor. Es que ese es un ateo. Entonces uno va y habla con él. Oiga, pero ¿cómo va a echar al muchacho? Un muchacho con principios, pastor, sí, yo respeto todo eso. Pero pastor, la entrada es a las 9 de la mañana y el muchacho me llega a las 9:30. Y fuera de eso tiene por ahí un librito de azulitos y comienza a leerle versículos al uno y al otro. No atiende a los clientes por estar leyendo la Biblia. Pastor, yo aquí le estoy pagando un sueldo. Y tiene razón. Y tiene razón. No lo despidieron, no es persecución, no está pagando tribulaciones por causa del evangelio. Es por irresponsable. Porque si está en un trabajo, usted tiene que ser responsable porque le están pagando un sueldo y responda. Si quiere leer la Biblia, sí, hazlo, claro. Levántese una hora antes, acuéstese una hora después, pero cumpla con su trabajo y su responsabilidad. Por eso nos tildan mal. ¿De acuerdo? Nos tilda mal, ¿por qué? Porque y le decimos, no, es que, pastor, es que yo quiero servirle a Dios, pero así como. Dice la Biblia, versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero por los afanes de este siglo y los engaños de las riquezas y la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace, ¿qué? Infructuosa. Aquí habla algo el Señor Jesucristo y habla de los espinos, que hace referencia a los afanes de este siglo. Los afanes de este siglo. Y ahí tenemos también que entrar a trabajar. Quiero terminar con este testimonio de una mujer que durante 2 años después de casada no pudo quedar embarazada. Y se hizo todos los tratamientos habidos y por haber, no quedó embarazada. De pronto fue a una iglesia y le dijo, pastor, llevo 2 años, no he podido quedar embarazada. Y dijo, usted llegó al lugar indicado, porque mujer que yo oro por ella queda embarazada. Oro por ella. ¿Y qué creen ustedes? Quedó embarazada. Quedó embarazada. Y esta mujer feliz, el pastor de esa iglesia feliz, pastor, le cuento que la mujer quedó embarazada. Pero ¿qué sucedió? Mire los afanes. Entonces dice, pastor, pero tengo que darle una noticia. Después de que esta mujer quedó embarazada, yo le decía, ¿qué pasó que no volvió a venir a la iglesia? No, pastor, es que los achaques del embarazo me han dado duro, no he podido ir. Bueno, listo. Después, ¿qué pasó? Ya le pasó los achaques, los mareos, las náuseas. Sí, pastor, pero es que ¿sabe qué, pastor? Me he engordado mucho y es que ya no soporto y los pies se me inflaman mucho, no puedo ir a la iglesia. Bueno, nació el bebé. ¿Y qué pasó, hermana, ya que nació el bebé para que lo presente? No, pastor, es que salí como un poquito delicada y la doctora me dijo que no me serenara. ¿Y qué pasó después? Ya que pasó ¿y qué pasó que no ha venido? No, es que la doctora dice que no serene al niño. Entonces, escúcheme, el niño que era de bendición se terminó convirtiendo en el afán de Dios. Y uno dice, pero Dios, ¿por qué será que algunos no los bendice? Porque Dios sabe. Como el hombre que dice, pastor, es que yo estoy orando, estoy cansado de pagar arriendo y yo quiero ya mi casita y estoy orándole a Dios por la casita. Y Dios en su misericordia les permite comprar su casa. Pero van a la iglesia.
¿Y qué pasó, hermano? Que no volvieron, no lo vemos como tal. No, pastor, es que con esta inseguridad, ¿cómo vamos a dejar la casa sola? ¿Ah? Entonces ahora, si acaso cada 15 días o cada mes va el uno y el uno se queda allá y el otro, es que pastor, hay que cuidar la casa. Mire, los afanes, o sea, la casa se convirtió en el afán. Como el hombre que está ahora, pastor, estoy cansado de ir así, en bicicleta a la iglesia, estoy cansado de caminar, estoy pidiendo a Dios que me dé un carrito. Y Dios le concede el carrito. Tengo tantos vecinos para llevar, yo ya me imagino, pastor, ese carro lleno con esos vecinos para ir a la iglesia, esos niños allá que quieren venir a la clase de los domingos de los niños, pastor, ayúdame a orar por eso. Y Dios en su misericordia les da el carro. ¿Y qué pasó, hermano? Que no vivió después del carro. Ah, pastor, es que no hay ni dónde parquear el carro. Pues yo sí quiero ir a la iglesia, pastor, pero es que con esa gasolina tan costosa, pastor, ¿quién mueve ese carro? ¿Y qué pasó que usted había dicho y estamos orando por los vecinos? Ay, pastor, pero también póngase en mi lugar, pastor. ¿Cómo voy a meter esa cantidad de niños por ahí hasta orinados y todo? Que me pisen los cojines, que me dañen la tapicería. No, pastor, uno tiene que cuidar las cosas que Dios le da a uno, no, pastor. Convirtieron el carro en afán de la vida. Ojo, por favor, porque Dios nos bendice, Dios nos da, pero no convirtamos esa bendición que Dios nos da en el afán. Y que ahora es más importante eso que buscar el reino de Dios, buscar las cosas de Dios. Y termina la Biblia entonces diciendo que hubo unos que dieron fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hoy hay gente que va a comenzar a entrar en ese nivel, mis amados. Y caminar en el reino de Dios, mire, cuando nosotros comencemos a caminar en el reino de Dios, a dar testimonio, a vivir la palabra de Dios, ¿sabe qué va a suceder? Que fruto del cambio, la transformación de nuestra vida, de vivir la palabra de Dios, hay mucha gente que verdaderamente, sin que hagas ni mucho esfuerzo, va a comenzar a llegar a los caminos de Dios. La Biblia dice en Mateo 6:33, lo conoce muy bien, más buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia y todas estas ¿qué? Cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? El dinero, el trabajo, la casa, lo que más hemos anhelado, dice que va a llegar por añadidura, pero dice, buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios. Ponte sobre tus pies. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tú nos estás hablando, Señor, para que nosotros en este tiempo podamos verdaderamente ejercer una influencia espiritual en el medio donde tú nos has colocado, en el entorno donde tú nos has colocado, Señor. Y yo quiero decirles que algunos de los que están aquí se tienen que comenzar a preparar, aquellos que van a ser muy sensibles a la voz de Dios, que han recibido la palabra de Dios y que hoy el Señor les ha hablado y que ha venido hablándoles en este tiempo, dicen, ya es hora de tener cambios, ya es hora de verdad de hacer la transformación en nuestra vida, de vivir el reino de Dios, no vivir solamente yo soy parte de una iglesia, yo soy un cristiano. Es que tenemos que comenzar a dar evidencia. Y prepárese porque para algunos de los que están aquí, Dios va a comenzar a moverse en sus vidas como nunca se lo ha imaginado. Dios va a comenzar a hacer cosas a través de tu vida para establecer el reino de Dios donde tú te muevas. Al lugar donde tú te muevas, en tu empresa, en tu trabajo, en tu estudio, donde tú te muevas, dice la Biblia que se cubrirán las tierras como las aguas cubren la mar. Ahí donde tú vas a estar, ahí tú vas a ver el respaldo de Dios, porque comienzas a caminar en el reino, a dejarse afectar primero por la palabra. Ahora esa semilla está en tu corazón, Jesús es una semilla, ha estado ahí, pero creo que para muchos ya es tiempo de dejar salir eso, de que nazca verdaderamente ese nuevo hijo de Dios, esa nueva hija de Dios, que no se amedrenta, que no se asusta, que no tiembla ante los problemas, ante las dificultades, sino que se sabe sobreponer a ellos. Y entonces, aunque vengan pájaros, aunque vengan tormentas, aunque vengan dificultades, aunque el sol venga, es una persona que va a comenzar a dar fruto. Algunos comenzarán a dar fruto al 30, otros al 60, otros al 100. Pero lo que el Señor nos dijo la semana pasada y lo reitera en esta noche, es que indudablemente, si tú has conocido el reino de Dios, si tú vas a caminar en el reino de Dios, tú vas a comenzar a dar fruto. Basta ya de la sequía,
Basta ya de la esterilidad, basta ya del desierto. Este es un tiempo donde si tú comienzas a vivir la palabra de Dios, indudablemente tú vas a dar fruto. Algunos van a dar un fruto más amplio, más grande, otros darán otro mucho más grande, pero indudablemente si caminamos en el reino, si verdaderamente dejamos que la palabra entre en nuestra vida y cambie nuestra vida, si tenemos un corazón preparado y dispuesto verdaderamente para tener los cambios, Dios va a obrar en nuestra vida y seremos a partir de ahora una iglesia fructífera. Seremos a partir de ahora hombres y mujeres del reino, hombres y mujeres que la gente dirá, algo ha pasado en esa vida, algo ha transformado, algo ha trastornado esa vida. Ahora esa persona es completamente diferente. Esa persona ahora vive en la fe. Esa persona ahora confía en Dios y Dios la está respaldando. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus hijos que has traído, por las personas que escucharán este mensaje. Señor, muchas gracias. Y te pedimos, Dios, que esta palabra verdaderamente pueda ocasionar ese fruto que tú estás esperando para la gloria tuya, Señor. Muchas gracias por bendecirnos. Muchas gracias por darnos el privilegio de ser nosotros los que recibimos esta palabra, Señor. Gracias porque no estamos dentro de los muchos, sino entre los vosotros, que a vosotros os es dado el reino de Dios. Gracias, Señor. Síguenos hablando, Dios. Queremos ser muy sensibles a esta palabra que tú tienes en este tiempo para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.